El hinduismo. De acuerdo con el sacerdote de la tradición Vaishnava, en una de las escrituras sagradas del hinduismo, el Bhavishya Purana, que data de hace 3000 años aproximadamente, se anuncia el nacimiento de Jesús con el nombre de Isha. Esta escritura predice que va a llegar un enviado de Dios que llamamos Avatar. En sánscrito significa aquel que desciende, es decir, que desciende del mundo espiritual al mundo material con un mensaje divino de amor y de paz. Los hinduistas parten del principio de que es demasiado ingenuo pensar que Dios se ha revelado una única vez, a través de un único personaje y a un solo pueblo. Por eso, lo común para ellos es que Dios se esté revelando en distintas formas y continuamente. El budismo. La esencia del budismo es la superación del sufrimiento. Para muchos budistas, Jesús fue un ser iluminado, un gran maestro. Yo siento a Jesús más cerca por su humanidad, no lo veo como un Dios. Su mensaje de amor me acerca a Él, pero si lo veo como un Dios, su figura se hace tan lejana que jamás lo podré imitar. En el budismo existen personas como Jesús, que en el proceso de despertar han logrado cultivar excepcionales capacidades mentales, una gran sabiduría y profundos sentimientos de amor y de compasión hacia el prójimo. El judaísmo. La tradición judía subraya que Jesús nació, vivió y murió como judío. En la visión monoteísta judía, es imposible que una persona sea sinónimo de Dios. Jesús es percibido como un maestro y un rabino. Lo que sabemos de Jesús, del Jesús histórico, es relativamente poco, indicó el rabino Kraselnik. Es difícil de precisar lo que dijo, lo que hizo Jesús, el histórico. Si tomamos los relatos del Nuevo Testamento, vemos que muchas de sus enseñanzas coinciden con las que habían manifestado algunos de los fariseos más prominentes de su tiempo. Jesús tampoco es considerado un profeta para los judíos, pues la profecía terminó 400 años antes de la época de Jesús. El último profeta en la tradición judía fue Malaquías. El Islam. En el Islam, Jesús, Isa en árabe, es considerado como Abraham, Moisés, Mahoma, uno de los más grandes profetas de la humanidad. Jesús, la paz esté con él, fue el hijo de María y no de Dios. Creemos que Jesús fue un siervo de Dios, igual que creemos que su madre fue una santa sierva de Dios. Ninguno de los dos son socios de Dios en la administración del universo. En el Islam, Jesús no es visto como un intercesor ante Dios, fue un ser humano a quien, de acuerdo con esta religión, no se le reza ni se le pide nada. Jesús es mencionado abundantemente en diferentes suras o capítulos del Corán, libro sagrado del Islam que le fue revelado al profeta Mahoma 6 siglos después del nacimiento de Jesús. El Cristo de la pared. Evangelio del Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Evangelio del Señor Jesucristo según San Lucas capítulo 9, versículos 18 al 21. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos, que alguno de los profetas antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Las religiones como el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el islam, consideran a Jesús de Nazaret no como Dios manifestado en carne. Lo consideran como un enviado, como un maestro, como un profeta que vino a enseñar,
y que muy posiblemente enseñaron de parte de Dios. No es para menos, porque de todas maneras sus escritos no le dan la gloria al verdadero Dios. Con el respeto que ustedes se merecen, a Jesús solo se le conoce por la revelación de su Espíritu. Y hay personas que tienen su fe mal dirigida, hay personas que creen en Dios, pero tienen un concepto errado, y en este momento su mente está turbada porque lo ubican en una posición que no es la del Padre. Algunos dicen que dentro de la doctrina de la unicidad, el unicista está perdido porque adora solamente al Hijo y no tiene ni al Padre ni al Espíritu. Pero Jesucristo dijo con claridad: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y este Hijo fue el que dijo: el que viene a mí yo no le echo fuera. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, también dijo el Señor. Y también dijo el Señor: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros y mandaré mi Espíritu para que ya no more con, al lado de, sino en vosotros, o sea, dentro de. Muchos adoran un Cristo en la pared. A muchos se nos obligó a adorar un crucifijo o un cuadro en la pared, y hicieron de esto un ídolo ante nosotros. Pero cuando el Señor Jesucristo se reveló a nuestras vidas, nosotros pudimos darnos cuenta que Dios no estaba en un cuadro, que Dios no estaba en un crucifijo, que el Señor es espíritu y es vida, y que allana todo el universo espiritual y todo el universo material. Dios es espíritu, y un espíritu no podía derramar sangre, y como no podía derramar sangre, se propuso desde antes de la creación del mundo, para cuando el hombre cayera en pecado, manifestarse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, aquella señal en el Jordán, cuando este varón Juan el Bautista se pone en pie, dejando de bautizar, suelta a los que están allí, y su espíritu que había estado en Elizabeth y la criatura que estaba dentro de María, el Mesías, saltaron de gozo. Y aquel bebé dentro de Elizabeth fue bautizado por el que estaba dentro del vientre de María, porque Jesucristo, entre otras cosas, es el Espíritu Santo también. Y por eso Juan lo ve venir y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el engendro de Dios. He ahí Dios manifestado en carne para salvar primeramente al pueblo de Israel mediante el Evangelio del reino de Dios, pero he ahí el que va a quitar el pecado del mundo gentil mediante el evangelio de la gracia. Por eso la declaración y la pregunta del Señor a sus discípulos y la revelación que vino de parte del Espíritu de Dios a Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y es allí donde el Señor cambia el nombre de Pedro y comienza a hacer una obra, porque Pedro tenía un concepto de Jesús antes de la revelación, pero aquí Pedro comienza a hacer otro. Aquí Pedro se da cuenta que no es la segunda persona. Aquí Pedro se da cuenta que no es el mandadero de Jehová. Aquí Pedro se da cuenta que el que está delante de él por fuera es el Mesías, pero en el Espíritu es el propio Padre, visitando la tierra, moviéndose sobre la raza humana para traer salvación y vida eterna a todo el mundo de pecado. En el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 al 23 nos dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Era una maldición morir en una cruz. Sin embargo, nos enseñaron que el poder estaba en una cruz, pero eso es falso, porque el poder no está en una cruz. La cruz significa maldición. El poder está en el nombre de Jesús de Nazaret. Filipenses 2, 9 y 10 dice que Jesús es el nombre sobre todo nombre, y a este nombre se doblará toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 3 versículos 3 y 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiremos la promesa del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor Jesús.
Isaías 41 al 5 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Indiscutiblemente Jesucristo en la tierra era el cumplimiento de la profecía, porque el poder no está en el Cristo de la pared. El Cristo de la pared es simplemente un ídolo, pero el verdadero Dios no requiere de efigies, no requiere de imágenes hechas por manos de hombres, no. Al verdadero Jesucristo se le cree por la fe en su palabra, y el Señor mismo dijo: no te harás imagen de mí, de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Dios es espíritu, y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 8 y 12 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de entre los muertos. Por eso el bautismo bíblico es en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el nombre de Dios para salvar al hombre. Evangelio del Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 8, versículos 56 al 58. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy.